Panamá Hoy, con Gisela Arévalo, Ángel Valdés y Enrique Arosemena. Entrevista de actualidad, Panamá Hoy. Bien, 7:35 de la mañana vamos a conversar esta hora con el economista Ernesto Bazán. Buenos días, bienvenido. Muy buenos días, ¿cómo están amigos? Gracias por la invitación. Bien, bien, bien. Oiga, ¿qué perspectiva podemos tener para el próximo año con este presupuesto? Diferentes sectores de la sociedad se han pronunciado, corre el tiempo en contra y ya vimos lo que ocurrió cuando se discuten este tipo de proyectos de ley. Ya la población está muy pendiente, nos alcanzará el tiempo para ese presupuesto, tiene que ser una reducción drástica. ¿Qué análisis hace Ernesto Bazán de lo que podría ser ese presupuesto para el próximo año? Sí, exacto. Gracias, gracias. Bueno, primero que nada, hay dos temas, ¿no? Con el Ujú. presupuesto. Hay un tema de fondo y hay un tema de forma. Comencemos por el tema de forma. Ya nosotros hemos visto con la ley 406, ¿no? Que todo lo que se hace apurado genera rechazo en la población. Entonces, creo que había un manifiesto explícito de la sociedad en que las leyes, sobre todo las que son importantes, merecen un debate, merecen una discusión, es parte del respeto democrático que tiene que haber, ¿no? Entonces, eso en primer lugar, o sea, todo lo que se hace debajo de la mesa, que se hace en grupos reducidos, que no se discute, que el canal de la asamblea se daña, o sea, todo eso la población lo ve mal. Entonces ahí hay un tema de forma que me parece importante. El segundo, el tema de fondo, ¿no? Eh, el tema de fondo es que la situación, desafortunadamente para Panamá, el año 2024 resulta muy, muy complicada en términos económicos. Entonces, en términos económicos, y aquí, miren, no hay que ser economista para entender que cuando tú tienes una época complicada, lo que haces es reducir el presupuesto, ¿no? Nosotros lo dijimos en la pandemia, los economistas independientes, las personas que analizamos el comportamiento de la economía, dijimos, bueno, cuando hay crisis, lo que hay que hacer es reducir el presupuesto. No podemos ir en contra de las leyes naturales de la economía y aumentar el presupuesto, porque eso lo que va a hacer es que no va a generar más deuda. Y más deuda, para decirlo en términos sencillos, es un mayor empobrecimiento para la sociedad. ¿Ok? Entonces, en este caso, como ya sabemos, el panorama se torna muy complicado. El año 2024 es el año en donde las reservas del IBM, del subsistema de beneficio definido, se estarían agotando y por lo tanto eso va a requerir de aportes fondos del fisco. El año 2024 es un año además en donde luego digamos, de la declaración de inconstitucionalidad, el cierre de operaciones o la detención de operaciones de la compañía minera estaría restándonos aproximadamente 5 puntos porcentuales del PIB, ¿no? Entonces, esa es otra situación que también hay que considerar para el año 2024. El año 2024, además, es un año en donde las tasas de interés a nivel internacional, yo creo que se va a detener el ascenso, pero a nivel local, como todo eso lleva un rezago, entonces los efectos de las subidas del año 2023 se van a comenzar a ver en el año 2024 en el sistema bancario panameño. O sea, todavía el año 2024 va a haber algunas subidas de tasas de interés y eso pues obviamente complica no solamente para las personas, también para las empresas, porque las empresas normalmente para hacer inversiones necesitan tomar deuda bancaria y cuando la deuda bancaria es más cara, eso puede hacer cambiar sus planes de inversión y entonces eso pues obviamente complica de manera adversa el presupuesto panameño. Ahora, Sí. estamos además en un contexto de déficit fiscal estructuralmente insostenible, en donde las calificadoras de riesgo han anunciado su preocupación. En menos de 2 meses recibimos 3 noticias de calificadoras de riesgo, 2 que modificaron la perspectiva
y una que modificó la calificación de riesgo. Lamentablemente, los 3 casos fueron, digamos, adversos para la República de Panamá, y adicionalmente tenemos que tomar en cuenta que van a estar a la expectativa de lo que pase con el presupuesto. Hemos tenido durante las últimas semanas, por las paralizaciones que todos conocemos, una afectación al Producto Interno Bruto de Panamá, una afectación a la recaudación de Panamá, una afectación al empleo, porque obviamente algunos negocios tienen que reestructurarse después de haber estado 3 o 4 semanas prácticamente paralizados. Entonces, todo eso va a complicar el panorama para que las métricas y lo que esperan las calificadoras de riesgo pueda alcanzarse por el país, ¿no? Entonces, desafortunadamente, no vemos digamos, una línea de reducción de gastos por parte de la actual administración. Y cuando los gastos no aumentan, cuando los ingresos no aumentan, obviamente la brecha tiene que ser cubierta de la manera más sencilla, pero también más irresponsable, que es asumir mayor deuda bancaria, ¿no? Mayor deuda bancaria o mayor deuda en el mercado de capitales, como típicamente es el caso de la República de Panamá. Entonces, en ese contexto, pues lo que tenemos que hacer es ajustarnos los cinturones, ¿no? Y por lo tanto, eso aplica también para el presupuesto. Ahora, el tema de la calificación de grado de inversión, de los cambios que se dieron, obedece únicamente a lo que ocurrió con la salida de Minera Panamá, o tiene que ver con una serie de decisiones, de políticas del manejo del presupuesto con anterioridad. O es un cúmulo, ¿no? Sí, bueno, realmente es importante comentar a los radioescuchas que ya Panamá venía atravesando por una situación de finanzas públicas insostenibles a través del déficit fiscal, ¿no? Y no solamente es de esta administración. O sea, ya nosotros tenemos desde fue el año 2008, o sea, hace 15 años, ¿no? Fue la última vez que nosotros tuvimos superávit fiscal. Un pequeño superávit fiscal, menos del 1%, pero eso lo que quiere decir es que el dinero, o sea, gastamos el dinero que tenemos. Desde ese entonces, desde el año 2009 hasta ahora, o sea, 15 años, lo que ha venido pasando es que gastamos más de lo que tenemos y cubrimos la diferencia con deuda. Entonces, el endeudamiento ha venido incrementándose. Obviamente, en esta administración, en la administración Cortizo, ese incremento en el nivel de deuda ha sido mucho más fuerte, y eso ha significado que precisamente sea la administración Cortizo que la que ha recibido mayor cantidad de disminuciones de la calificación y de disminuciones o de cambios en la perspectiva de la calificación, ¿no? Si recordamos, a pesar de ese incremento en la deuda y en el déficit fiscal en las administraciones anteriores, ¿no? Que fueron básicamente de administración Martinelli, administración Varela, incluso se recibió mejoras en la calificación, ¿no? Pero en esta administración no se ha recibido ni una sola mejora en la calificación, sino todo lo contrario. Entonces, la naturaleza, la causa raíz de la preocupación de las calificadoras de riesgo son las finanzas públicas y la falta de manejo responsable en las cuentas fiscales, debido a que gastamos más de lo que tenemos y que estamos cubriendo esa diferencia con deuda. Además de que gastamos más de lo que tenemos, lo que ocurre es que gastamos mal, porque tenemos, digamos, un importante incremento en las planillas. En esta administración, aproximadamente las planillas han aumentado cerca de $1.000 millones, y eso es casi el 40% de los aportes que hace el Canal de Panamá. O sea, lo que quiero decir es que el incremento en planillas, ¿no?, se ha comido, entre comillas, se ha comido el 40% del aporte anual por parte del Canal de Panamá, ¿no? O sea, para tener una idea, y hoy día lo que se gasta en planillas, que más o menos son 5.000 millones, es prácticamente dos veces el doble de lo que aporta el Canal de Panamá.
Entonces, obviamente hemos perdido una gran capacidad de eficiencia en el gasto porque los recursos del Canal de Panamá, digamos, quedan limitados a este presupuesto de incremento en gastos. Tenemos el caso de las planillas, tenemos muchos gastos que realmente son prescindibles. Por ejemplo, los gastos en consultorías, los gastos en compra de vehículos que no son necesarios. No hemos tenido la austeridad en un momento en que los ingresos se vieron afectados, ¿no? Ahora, no hay a la fecha, no se sabe o no hay no sabemos realmente cómo va a ser ese presupuesto y acercándose al año político, de seguro que se den reducciones, pero ¿en qué deberían ser? ¿En planilla, en partida discrecional, en temas puntuales como la llamada descentralización? Y no se sabe hasta la fecha, o sea, no se ve un camino por dónde va a ser o dónde van a ser esas reducciones a la fecha y preocupa un poco porque el tiempo corre en contra. Sí, mira, más que tener un, eh, digamos, un rubro específico, lo que tenemos que tener son los criterios adecuados para la reducción de los gastos. Entonces, ese criterio debe priorizar, digamos, el criterio de la gestión económica debe priorizar siempre las necesidades sociales. Entonces, en un contexto en donde tenemos gran parte de la población que carece de agua potable, ¿no? Donde no hay electrificación rural, donde los servicios de salud, donde los servicios de educación están tremendamente afectados, ¿no? Entonces, esos son los rubros en donde nuestro criterio nos dice, eso no deberíamos reducir. Pero sí hay otros rubros que son menos eficaces en donde sí deberíamos reducir, ¿no? Y también creo yo que hay algunos, incluso en donde deberíamos aumentar, ¿no? En todos aquellos que nos van a ayudar. Por ejemplo, yo le haría más recursos a la DGI, ¿no? Para que la DGI pueda tener una mayor capacidad de hacer auditorías, una mayor capacidad de poder hacer fiscalización tributaria, ¿no? Y que eso redunde positivamente en las cuentas fiscales del país. Entonces, ese es un ejemplo, ¿no? O sea, estamos Sí. viendo cómo los criterios nos llevan hacia la eficiencia del gasto, ¿no? Más que otra cosa. Y esa eficiencia de gasto no solamente debe tener un criterio económico, sino también un criterio social. Entonces, para tener una idea, el presupuesto de la DGI son 7 millones de dólares, Oh, ¿no? Anuales. Pero el presupuesto, o sea, el ujú. presupuesto, por ejemplo, del IFARU son 600 millones de dólares. Uf. 600 millones de dólares. En un país donde la evasión se calcula en 3.000 millones de dólares. Debería dotársele de la herramienta necesaria para que puedan recaudar. Por supuesto, o sea, si tú fortaleces a la DGI para que puedan mejorar los ingresos, eso es dirigir los gastos hacia, digamos, rubros que terminan siendo más eficientes para el país, ¿no? Entonces, y se trata de criticar al IFARU, pero todos sabemos de las denuncias que ha habido de manejos que no son necesariamente los más responsables y que el otorgamiento de las becas y los auxilios económicos no ha sido, digamos, con el enfoque de méritos que debería prevalecer, ¿no? Entonces, digamos, ahí tenemos que hacer un análisis y, obviamente, como repito, reorientar los gastos hacia lo que termina siendo más importante. Porque hoy en día, o sea, las necesidades son infinitas, Sí, pero los recursos no lo sí, son. sí, son finitos. Muchas gracias, Ernesto Bazán. Sabemos que también tiene la agenda ocupada el día de hoy. Que tenga un excelente día y gracias por compartir con los oyentes de Radio Panamá. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación a conversar.